Antes de los Vanderbilt, antes de los Astor, antes de que Bellevue Avenue se convirtiera en un pasillo de palacios de mármol rivalizando por el dominio, existía una vivienda que lo inició todo. Château-sur-Mer, el castillo junto al océano. En 1852, cuando la mayoría de los veraneantes de Newport se conformaban con sencillas cabañas de madera, William Shepard Wetmore erigió algo distinto, una mansión de granito que proclamaba la llegada de un nuevo tipo de opulencia a Estados Unidos, dinero del comercio con China, millones generados transportando té y seda a través del Pacífico, y Wetmore deseaba que el mundo supiera que lo había conseguido. Sin embargo, la casa que se puede visitar en la actualidad no es la que construyó Wetmore. 20 años tras su fallecimiento, su hijo, George Peabody Wetmore, contrató al arquitecto más renombrado de América para convertirla en algo mucho más imponente. Richard Morris Hunt, recién llegado de diseñar residencias para los Vanderbilt, tomó la considerable villa de Wetmore y forjó el primer palacio auténtico de Newport. La metamorfosis de Château-sur-Mer narra la historia misma de Newport. Cómo un apacible refugio estival para antiguas familias mercantiles se transformó en el escenario de la Edad Dorada estadounidense. Cómo el gusto europeo y la ambición yanqui chocaron en la costa de Rhode Island. Cómo la riqueza de una familia, amasada en Oriente, estableció el modelo que todas las demás mansiones de Newport imitarían. Esta es la crónica de la vivienda pionera. La residencia que marcó el patrón, la finca que demostró que Newport podía trascender un mero escape veraniego, podía ser una declaración de poder, refinamiento y eternidad. Y todo arrancó con un mercader que divisó posibilidades donde otros solo percibían lejanía y peligro. William Shepard Wetmore, la fortuna del comercio chino. William Shepard Wetmore no heredó su caudal. Lo forjó envío a envío por la ruta comercial más pérfida del planeta. Nacido en 1801 en Nueva York, Wetmore provenía de un linaje honorable pero no acaudalado. Su ruta hacia la prosperidad se hallaba a medio mundo de distancia, en el comercio con China, que en el siglo XIX temprano enriquecía o arruinaba a los mercaderes estadounidenses. El comercio chino era feroz. Travesías de 6 meses rodeando el Cabo de Hornos o navegando por aguas infestadas de piratas cerca del sudeste asiático. Barcos devorados por tormentas, enfermedades diezmando a las tripulaciones, fortunas apostadas en té y seda que podían llegar sin valor si los gustos habían variado. Pero para quienes resistían y triunfaban, las recompensas eran abrumadoras. Wetmore se consolidó en la firma Wetmore & Crider, con sede en Nueva York y lazos en Cantón. El esquema de negocio era simple, pero demandaba temple de hierro. Adquirir productos estadounidenses, principalmente algodón y ginseng. Transportarlos a China, intercambiarlos por té, seda y porcelana, repatriarlos a Nueva York, vendérselos con un sobreprecio colosal. Reiterar, lo que distinguía a los exitosos tratantes chinos no era solo la fortuna, era el saber. Conocer qué mercaderes chinos eran fidedignos, captar el pulso del mercado en ambas orillas del Pacífico, contar con capitanes capaces de sortear mares traicioneros y regateos intrincados en el barrio extranjero de Cantón. Wetmore demostró un talento excepcional en las 3 facetas. Hacia la década de 1840 había acumulado, según fuentes de la época, una fortuna superior al $1.000.000. En equivalencia actual, eso supera los 30 millones. Para un hombre hecho a sí mismo en sus 30 años, era una riqueza pasmosa. Pero Wetmore afrontaba un dilema habitual entre los mercaderes recién enriquecidos. Las antiguas familias Knickerbocker de Nueva York, herederas de colonos holandeses que habían poseído Manhattan por generaciones, no valoraban especialmente las fortunas del comercio chino. El dinero era imprescindible, pero no bastaba para la aceptación social. Los Astor lo habían comprendido, transformando su caudal de pieles en bienes raíces y prestigio. Wetmore precisaba su propia táctica. Newport le ofreció la solución. A inicios de la década de 1850, Newport estaba en plena mudanza. Antigua puerto colonial que competía con Boston y Nueva York, había perdido relevancia comercial, pero hallaba un nuevo rol como retiro estival. Familias de plantaciones sureñas subían al norte para huir del bochorno. Antiguas dinastías mercantiles de Boston y Nueva York levantaban discretas casitas en la ribera. El ambiente era sereno, distendido, sin pretensiones. Wetmore atisbó el potencial. Newport atesoraba prestigio social sin las jerarquías inflexibles de Nueva York o Boston. Una morada espléndida allí podía posicionarlo como un caballero de peso y buen gusto.
El carácter estacional de la sociedad neoportuguesa le permitía agasajar con derroche durante unos meses al año, sin las presiones continuas de sostener un estatus social todo el año en Nueva York. En 1850, Wetmore adquirió un terreno en lo que sería Bellevue Avenue. El sitio era clave, lo bastante cerca de la colonia veraniega consolidada para resultar decoroso, pero lo suficientemente apartado para impactar. Vistas al mar, un vasto predio, espacio para edificar algo relevante. Contrató a Seth Bradford, un arquitecto local destacado con una orden clara: erigir una casa que vaticine la irrupción, no una casita, no una villa, sino una mansión que redefiniera las posibilidades en Newport. Wetmore contrajo matrimonio con Annie Darby Rogers en 1851, hija de una respetable familia de Providence. Esa unión encarnaba precisamente el tipo de la consolidación social que perseguía Wetmore. Encontró su reflejo en el encuentro entre la respetabilidad antigua de Rhode Island y la riqueza procedente del comercio con China. Annie aportó las relaciones en sociedad. William suministró los recursos para una vida opulenta. Las obras arrancaron sin demora. Wetmore deseaba tener su joya lista para la temporada veraniega de 1852. En una época en que erigir una vivienda sólida podía demandar 2 o 3 años, esta meta resultaba audaz. Sin embargo, Wetmore había aprendido en el negocio chino que el momento era clave. Hay que actuar cuando surge la ocasión. La mansión que se alzó en Bellevue Avenue ese año dejó atónito a Newport. Granito donde otros optaban por madera, imponente donde otros se conformaban con lo modesto, solemne donde otros elegían lo informal. Wetmore había encargado la primera residencia que no concebía Newport como un mero retiro estival, sino como un escenario para ambiciones sociales de envergadura. La bautizó como Château sur Mer, el castillo junto al mar. Ni siquiera el nombre pasaba inadvertido. Lejos de los habituales nombres de cottages ingleses que preferían los veraneantes, un château francés. Sofisticación continental, fusionada con ambición estadounidense en la costa de Rhode Island. Wetmore había triunfado en el comercio de China gracias a riesgos calculados y un timing impecable. Aplicaría idénticos criterios para afianzar su estatus social en Newport. La casa servía de base. Lo que ocurriera en su interior decidiría si su apuesta daba frutos. La edificación original se llevó a cabo entre 1851 y 1852. Seth Bradford se topó con un reto poco común. Su cliente buscaba algo inédito en Newport, pero las técnicas y materiales de 1851 acotaban las posibilidades. Bradford gozaba de sólida reputación en la arquitectura de Rhode Island, famoso por estructuras de granito que evocaban estabilidad y decoro. Wetmore lo seleccionó justamente porque dominaba el manejo de la piedra, capaz de dotar a un edificio no solo de grandiosidad, sino de perdurabilidad. El proyecto que Bradford ideó seguía el estilo de villa italiana, en auge entonces para arquitectura suburbana y de resorts. Este enfoque convenía a alguien como Wetmore. Era elegante sin caer en la ostentación, robusta sin parecer una fortaleza, aludía a gustos europeos sin imitarlos de forma servil. El esquema giraba en torno a un bloque de granito de 3 plantas, con una torre singular emergiendo de una esquina. La torre cumplía varias funciones. Ofrecía un perfil dramático avistable desde el océano. Generaba altura interior para un vestíbulo central majestuoso, y proclamaba que no se trataba de un cottage veraniego ligero, sino de una declaración arquitectónica seria. Bradford prescribió granito de canteras cercanas, bloques colosales que precisaban yuntas de bueyes para llegar al terreno. El método constructivo era la mampostería portante tradicional, muros gruesos de granito sosteniendo vigas de madera en pisos y armazón del tejado. Un proceso que demandaba mano de obra intensiva, costoso y pausado, pero que generaba la sensación de eternidad que exigía Wetmore. El aspecto externo capturaba el estilo de villa italiana mediante detalles meticulosos. Una cornisa con ménsulas que rodeaba el techo, ventanales en arco que remitían a influencias mediterráneas. La torre, con su plataforma de observación en la cima para vistas panorámicas del mar, aleros amplios que proyectaban sombra y frescura. El impacto general era viril, firme, seguro. Crónicas de la época indican que la casa albergaba entre 30 y 35 dependencias, considerable para el momento, aunque no sin precedentes. Lo que la distinguía era su envergadura y acabado. Salas con techos de 14 pies, vanos más altos que un hombre, yeserías y carpinterías realizadas con un nivel de refinamiento más propio de palacios urbanos que de casas de verano.
El vestíbulo central se elevaba a través de varias alturas bajo la torre, forjando un espacio de entrada impactante. Bradford concibió una escalinata principal como eje central que permitía escenificar y contemplar las llegadas. En una era donde los rituales sociales revistaban enorme importancia, esta orquestación arquitectónica resultaba indispensable. El cronograma de las obras fue exigente. Se inició la excavación en la primavera de 1851 y la casa quedó en gran parte terminada para el verano de 1852. Esto implicaba sincronizar diversos oficios, garantizar un flujo constante de suministros y disponer de fondos abundantes para sostener el ritmo. Wetmore probó que podía organizar con la misma destreza logística que le había valido éxitos en el comercio chino. El gasto superó los $100,000, una cifra astronómica para la época. Para situarlo, una casa mercantil notable en Providence costaba entre $15,000 y $20,000. Un cottage acogedor en Newport, quizás $5,000 a $10,000. Wetmore invertía una magnitud superior a la de sus convecinos. El diseño de Bradford incorporaba comodidades modernas de la sazón, iluminación a gas en todo el inmueble, innovadora para Newport a inicios de los 1850. Un sistema de calefacción central mediante hornos de aire caliente que permitía habitar la casa más allá de la temporada estival tradicional. Fontanería actualizada con agua corriente, si bien los aseos seguían siendo discretos según patrones posteriores. Los jardines merecieron idéntico esmero. Wetmore contrató a paisajistas para diseñar huertos formales, viales para carruajes y plantaciones arbóreas estratégicas. La finca abarcaba varias acres, suficientes para evocar una hacienda privada en lugar de apenas una gran mansión en un terreno amplio. Cuando Chatur abrió sus puertas para su primera temporada veraniega en 1852, Newport no tenía nada similar con lo que compararlo. Los vecinos de los Wetmore habitaban en modestas cabañas de madera que contaban con unos 15 o 20 aposentos. Recibían visitas en los porches. Sus jardines resultaban agradables, aunque no imponentes. Aquellas viviendas servían para huir del calor, no para proclamar estatus. Wetmore había levantado una residencia palaciega apta para usarse todo el año si era preciso, con dimensiones y acabados idóneos para celebraciones de envergadura. Había dado vida a lo que más tarde se conocería como una cabaña de verano, aunque en verdad se trataba de una morada sólida destinada a un empleo estacional. La construcción cumplió cabalmente su objetivo principal. Los Wetmore podían agasajar con esplendor. Organizaban bailes, cenas y recepciones que los posicionaron como personalidades relevantes en la alta sociedad de Newport. La propia arquitectura transmitía que William Shepherd Wetmore, a pesar de su fortuna reciente, era un caballero de peso y refinamiento. Bradford había proporcionado justo lo que Wetmore requería: un hogar que unía el decoro mercantil tradicional con las aspiraciones de la nueva era dorada. Permaneció 2 décadas como la morada más destacada de Newport, hasta que la generación siguiente juzgó que ni siquiera esto bastaba. Newport, antes de la era dorada. Newport, en 1852, guardaba escasa similitud con el paraíso de mármol en que se transformaría. La localidad que acogió la nueva mansión de William Wetmore aún buscaba su carácter propio, atrapada entre el legado colonial y un porvenir indefinido. La urbe había alcanzado su apogeo como puerto marítimo en la década de 1770. Antes de la Revolución, Newport competía en relevancia comercial con Boston y Nueva York. Comercio de esclavos, destilerías de ron, envíos mercantiles. El dinero circulaba por los muelles. Espléndidas casas coloniales flanqueaban las vías. Luego llegó la ocupación británica en la Guerra de Independencia y Newport jamás recuperó del todo su preeminencia comercial. Hacia mediados del siglo XIX, el frente portuario languidecía en silencio. Las grandes fortunas mercantiles se habían desplazado a otros lugares o disipado. Quedaba una pequeña ciudad con un notable patrimonio arquitectónico colonial, un clima estival suave y brisas marinas que aliviaban del bochorno asfixiante que atormentaba a las urbes del sur. Las familias de las plantaciones sureñas fueron las primeras en hallar Newport. La sociedad de Savannah y Charleston descubrió que la costa de Rhode Island proporcionaba refugio de las fiebres veraniegas y la humedad. Llegaban en junio, alquilaban residencias sencillas y se quedaban hasta septiembre. El influjo económico era bienvenido, pero limitado. Eran forasteros, no habitantes permanentes. Gastaban, pero no invertían en construcciones. Le siguieron familias de Boston y Nueva York. Riqueza mercantil antigua, en busca de un retiro veraniego decoroso. Los Griswold, los Hazard, los Mason.
apellidos con renombre en sus urbes natales, pero ansiosos de evadir las calores citadinos estacionales. Erigieron lo que denominaban cabañas, si bien el concepto era relativo. Casas de madera cómodas con amplios pórticos, tal vez 15 a 20 estancias pensadas para una vida veraniega relajada. La estructura social era informal según los cánones posteriores. Las familias se conocían por lazos comerciales o círculos sociales compartidos en sus ciudades de origen. Se reunían para salidas a la playa, fiestas en velero, cenas sin ceremonia. El ambiente priorizaba el ocio, no la rivalidad. Las viviendas eran acogedoras, no extravagantes. Las diversiones eran gentiles, no suntuosas. Ocean Drive y Bellevue Avenue funcionaban sobre todo como caminos rurales. Granjas seguían activas en terrenos que después se convertirían en los más costosos para residencias en Estados Unidos. El Cliff Walk, que llegaría a ser un sendero público junto a mansiones de la era dorada, no era más que un angosto camino rocoso al borde del mar, transitado por lugareños y veraneantes intrépidos. La población fija de Newport en 1850 rondaba los 10,000 habitantes. El verano sumaba quizá otro 1,000 o 500 forasteros. Hoteles y pensiones albergaban a quienes no poseían su propia casa. El Ocean House, el Atlantic House y otros locales atendían a familias respetables en pos de aire marino saludable. La piedad religiosa marcaba el pulso semanal. El domingo se destinaba al culto, no a ocio. La colonia estival acudía a oficios en la Trinity Church u otras parroquias consolidadas, confraternizando con los residentes permanentes de un modo que resultaría inconcebible en la década de 1880. Las formas de esparcimiento eran discretas, baños en la playa, eso sí, con rigurosa decencia en trajes y compañía mixta, navegación y yates, aunque la sofisticada cultura de clubs náuticos aún no había surgido, paseos en carro por el campo, conciertos íntimos y partidas de cartas en hogares particulares. La urbe reflejaba su envergadura modesta en su equipamiento. Calles estrechas empedradas con adoquines o meros senderos de tierra, sin un distrito comercial señorial, solo tiendas dispersas para las necesidades cotidianas. El magnífico Bellevue Avenue de épocas venideras era entonces campos de labranza y fincas aisladas, aunque el cambio asomaba para los observadores atentos. El ferrocarril llegó en 1864, facilitando el acceso a Newport desde Nueva York y Boston. El trayecto desde Nueva York se redujo de un agotador viaje nocturno en vapor a una escapada diurna manejable. Esto allanaría fue transformador, aunque pocos lo advirtieron en ese momento. La mansión Chateau Soumeré de los Wetmore destacaba en ese entorno modesto. Mientras los vecinos optaban por construcciones de madera, él eligió el granito. Donde otros levantaban refugios acogedores, él erigió una declaración arquitectónica. El contraste era intencional y llamativo. Algunas familias antiguas lo tachaban de vulgar, dinero nuevo pavoneándose, riqueza del comercio con China pretendiendo adquirir respetabilidad. Otros aplaudían la audacia. Newport precisaba residencias imponentes si quería rivalizar con los otros balnearios veraniegos que surgían en la costa. Los Wetmore organizaban eventos con gran frecuencia. Bailes, cenas, fiestas en el jardín demostraban que Newport podía sostener una vida social refinada más allá del mero ocio relajado. Annie Wetmore se reveló como una anfitriona hábil, coordinando la intrincada danza de la hospitalidad de la Edad Dorada mientras manejaba las sutiles intrigas sociales entre linajes consolidados y recién llegados. William Wetmore saboreó su éxito por poco más de una década. Falleció en 1862, con solo 40 años. El comercio con China que le había granjeado su fortuna no pudo librarlo de la enfermedad. Dejó a Annie, 2 niños pequeños y la mansión que proclamaba su entrada en la alta sociedad de Newport. Su hijo, George Peabody Wetmore, contaba apenas 12 años cuando heredó una de las mejores propiedades de Newport y una fortuna valorada en varios millones de dólares. Las elecciones del muchacho en las siguientes 2 décadas decidirían si Chateau Soumeré se convertía en un vestigio de la temprana colonia veraniega de Newport o se transformaba en algo mucho más majestuoso. La muerte de William y George Peabody Wetmore con 12 años, inmensamente rico, huérfano de padre, George Peabody Wetmore se enfrentó a situaciones que habrían aniquilado a temperamentos más frágiles. La muerte de William Wetmore en 1862 llegó de forma inesperada, aparentemente por una dolencia, aunque los pormenores siguen imprecisos. Tenía 40 años en el apogeo de su triunfo social, con motivos para anticipar décadas adicionales deleitándose en el estatus y la opulencia que había acumulado.
En cambio, su viuda Annie y sus hijos tuvieron que afrontar el reto de salvaguardar la riqueza y el prestigio sin su presencia. La herencia se transmitió sobre todo a George, aunque organizada mediante fideicomisos que resguardaban tanto el patrimonio como al joven heredero de elecciones ruinosas. Fuentes de la época indican que la suma total superaba los $2 millones, si bien las cifras precisas resultan arduas de confirmar. Aún las valoraciones más conservadoras situaban a George entre los jóvenes más acaudalados de Estados Unidos. Annie Wetmore se hallaba ante un dilema habitual entre las viudas adineradas de la época. Podía apartarse de la sociedad, viviendo discretamente y educando a sus hijos lejos de miradas indiscretas. O bien podía sostener el rango social que su esposo había labrado. Optó por esta última vía, prosiguiendo con las recepciones en Château-Suméar y velando por que sus hijos frecuentaran entornos idóneos. La formación de George arrancó de modo tradicional, con tutores locales y luego en colegios preparatorios. Pero Annie comprendió que las familias de élite genuina enviaban a sus hijos a Europa para pulir su cultura. El gran viaje, una costumbre entre los estadounidenses ricos, proporcionaba una enseñanza que ninguna institución nacional podía igualar: arte, arquitectura, idiomas, refinamiento social. Esa vivencia distinguía a los caballeros de los simples millonarios. A finales de la adolescencia, George inició el prolongado periplo europeo que moldearía su sensibilidad estética de por vida. París, Roma, Florencia, Londres, los grandes museos, galerías y monumentos arquitectónicos, colecciones privadas al alcance solo de quienes contaban con las presentaciones adecuadas, ópera, teatro, cultura de salones. El momento revistió importancia. George viajó en el cenit del Segundo Imperio francés, cuando Napoleón III convertía París en la urbe grandiosa de bulevares y monumentos que aún la caracteriza. Los arquitectos del emperador forjaban un nuevo lenguaje arquitectónico, fusionando formas clásicas con escala moderna y avances técnicos. Jóvenes estadounidenses como George asimilaron esas lecciones, llevándoselas de regreso como modelos para sus propios empeños constructivos. Italia ejerció una influencia similar. Los palacios renacentistas de Florencia y Roma ilustraban cómo la arquitectura podía transmitir tanto poder como elegancia. La fusión de arte, arquitectura y detalles decorativos en esas edificaciones establecía patrones que los millonarios americanos dilapidarían fortunas en imitar. George cultivó un gusto refinado en esos años en el extranjero. Aprendió a discernir la calidad del mero derroche, el logro artístico auténtico de la mera moda. Forjó lazos con artistas, arquitectos y marchantes que después le ayudarían a obtener obras de arte y mobiliario para Chateau. Pero Europa brindaba algo más que instrucción estética. George contempló cómo las antiguas familias aristocráticas habitaban, cómo se presentaban, cómo empleaban la arquitectura y los bienes para irradiar autoridad y refinamiento cultural. Vio que las élites verdaderas no solo poseían objetos hermosos, vivían en espacios que reflejaban una visión artística coherente. Al regresar a Estados Unidos a principios de la década de 1870, ya no era un simple, era un joven heredero adinerado que se había convertido en un verdadero entendido. Alguien con la capacidad de encargar y evaluar obras arquitectónicas y artísticas de gran envergadura. La mansión que su padre había levantado de pronto le resultaba insuficiente. Château-sur-Mer era notable según los criterios de Newport en los años 1850, pero George había contemplado palacios renacentistas y hoteles del Segundo Imperio. Había vivido en espacios donde cada detalle, desde los frescos del techo hasta los herrajes de las puertas, contribuía a un efecto artístico armónico. El Château-sur-Mer original había cumplido a la perfección con las necesidades de William Wetmore. Proclamaba su estatus social, ofrecía amplios salones para recepciones y consolidaba la posición de la familia en la alta sociedad de Newport. Sin embargo, George albergaba aspiraciones distintas. No precisaba anunciar su llegada. La familia ya era una institución consolidada. Deseaba forjar algo que reflejara su formación europea y su gusto refinado. Además, se topaba con cuestiones prácticas. La residencia tenía ya 2 décadas de antigüedad. Sus instalaciones requerían modernizaciones, las modas habían evolucionado. Lo que en 1852 aparentaba majestuosidad, en 1875 se veía anticuado. Newport mismo estaba en transformación. Nuevas dinastías erigían residencias más imponentes. Los Vanderbilt no tardarían en desembarcar con fortunas que eclipsarían incluso la opulencia de los Wetmore.
George se hallaba ante una disyuntiva. Podía conservar intacta la obra de su progenitor, actuando como custodio del legado familiar. O bien, podía reinventarla para que encarnara tanto su sensibilidad personal como las crecientes pretensiones de Newport. Esa resolución no solo marcaría el destino de su hogar, sino también su lugar en la sociedad de la Edad Dorada. Optó por remodelar, evitando demoler y partir de cero, lo que podría interpretarse como un desdén hacia la memoria de su padre, sino por partir de lo existente y elevarlo a un esplendor superior. Para lograrlo, forjar una morada que rindiera tributo al legado de William Wetmore, al tiempo que plasmara la visión propia de George. Para ello, precisaba al mejor arquitecto de Estados Unidos, y en la década de 1870 ese era un solo nombre: Richard Morris Hunt. La influencia del Gran Viaje. El Gran Viaje alteró la percepción que los americanos ricos tenían de su nación. George Peabody Wetmore regresó de Europa con una mirada renovada sobre su país, y esa visión transformada reconfiguraría Château-sur-Mer. Las edificaciones europeas que más lo habían cautivado compartían rasgos esenciales. Nunca eran caprichos aislados. Cada estancia, cada pormenor, cada ornamento formaba parte de una concepción artística global. Los palacios renacentistas que examinó en Florencia no eran meros conjuntos de salas hermosas. Representaban declaraciones coherentes sobre el poder, la cultura y la sintonía ideal entre el arte y la existencia cotidiana. El París del Segundo Imperio ilustraba cómo la modernidad y la magnificencia podían fusionarse. Los arquitectos de Napoleón III erigían construcciones que integraban avances técnicos, iluminación a gas, calefacción contemporánea, elementos estructurales de hierro, sin renunciar a programas decorativos tan elaborados como los de épocas pasadas. La enseñanza era evidente. El confort actual no implicaba sacrificar la ambición estética. George había dedicado tiempo abundante a escrutar pormenores arquitectónicos, cómo las mansiones francesas organizaban sus salones principales para equilibrar recepciones formales y la intimidad familiar, cómo los palacios italianos empleaban la altura de los techos y los adornos para jerarquizar los ambientes, cómo las casas de campo inglesas unían bibliotecas y aposentos privados con áreas públicas de gran pompa. Estas no eran solo impresiones artísticas, eran indicios sobre cómo la arquitectura moldeaba la dinámica social. El arte que descubrió reforzaba tales indicios. Observó cómo las pinturas de maestros antiguos se exhibían en galerías diseñadas específicamente, cómo las esculturas demandaban una iluminación adecuada y distancias de observación precisas, cómo las artes decorativas, muebles, cerámicas, tejidos, ascendían a la categoría de bellas artes mediante su excelencia y disposición. Las residencias americanas de los 1850, incluso las costosas como el Château-sur-Mer de su padre, rara vez alcanzaban esa síntesis. George empezó a reunir objetos durante sus periplos, no mediante adquisiciones masivas, sino seleccionando con esmero piezas que satisfacían los criterios que iba asimilando. Cerámicas renacentistas, mobiliario francés, grabados y dibujos de viejos maestros. Estaba conformando una colección, pero sobre todo, afilando su discernimiento. La vivencia le reveló un aspecto vital sobre la riqueza y la cultura. El dinero permitía adquirir lujos, pero edificar un entorno verdaderamente elegante exigía saber, sensibilidad y constancia. La frontera entre la morada de un magnate acaudalado y la de un caballero cultivado radicaba en esas delicadezas. Las familias aristocráticas europeas gozaban de prerrogativas más allá de la fortuna. Habían heredado acervos acumulados a lo largo de generaciones. Sus residencias habían madurado durante siglos, poseían una autoridad cultural que ninguna suma de riqueza yanqui podía adquirir de golpe. No obstante, George comprendió que un mecenazgo juicioso de arquitectos y artistas idóneos podía acortar ese lapso. Un millonario estadounidense con gusto exquisito y medios suficientes podía erigir en una década lo que a linajes europeos les habría costado un siglo. Esta convicción guió su estrategia para revitalizar Château-sur-Mer. No intentaría imitar un edificio europeo concreto. Eso resultaría imitativo, el MA. En lugar de limitarse a los caprichos de un simple visitante, optaría por contratar a un arquitecto versado en los modelos europeos, pero capaz de ajustarlos a las condiciones estadounidenses y a las demandas contemporáneas. La mansión que imaginaba George debía operar en varios planos, como un hogar moderno y acogedor equipado con todas las comodidades innovadoras del momento, como un escenario idóneo para recepciones suntuosas que rivalizaran con lo mejor de Newport,
como un espacio expositivo para las obras de arte y el mobiliario que acumulaba, y como una declaración arquitectónica que revelara su refinamiento cultural. Deseaba estancias con la amplitud y las proporciones que había admirado en palacios del viejo continente, techos elevados que permitieran programas decorativos adecuados, materiales que transmitieran opulencia y duración, artesanía que complaciera a su mirada culta y una fusión armónica de elementos arquitectónicos y ornamentales en un conjunto artístico coherente. Sin embargo, George era consciente de las particularidades norteamericanas. Aquellos palacios europeos atendían a familias respaldadas por legiones de sirvientes, erigidos en tiempos en que la mano de obra abundaba y el plazo era ilimitado. Una residencia estadounidense, aún destinada a un multimillonario, tenía que ser práctica en su funcionamiento. El personal necesario para su upkeep y manejo debía ser razonable, los sistemas fiables. La huella de su extenso viaje por Europa no consistía en trasplantar el continente entero. Se trataba de captar los fundamentos que hacían brillar a la arquitectura europea y transformarlos para forjar algo inequívocamente americano: grandiosidad de escala, destreza europea en la ejecución, avances tecnológicos modernos y pragmatismo yanqui. No se trataba de oposiciones, sino de componentes que George planeaba integrar. Había dedicado años a examinar, estudiar y reunir el saber preciso para actuar como un mecenas ilustrado. Ahora, requería un arquitecto idóneo para materializar esa idea. Alguien con un dominio profundo de la arquitectura europea, equiparable al suyo. Alguien con trayectoria en obras de idéntica envergadura. Alguien que supiera convertir anhelos culturales en estructuras palpables. Richard Morris Hunt había proyectado para los Vanderbilt. Se había formado en la École des Beaux-Arts de París. Dominaba tanto la tradición europea como la osadía americana. En esencia, era el único profesional que George tomaba en serio. El encuentro entre el promotor y el creador decidiría si Château-sur-Mer ascendía al panteón de las grandes residencias de Newport o se estancaba como vestigio de una época pretérita y modesta. George aportaba la concepción, la preparación y los fondos. Hunt, la pericia, el bagaje y el ingenio creativo. Unidos, elevarían la villa de granito de William Wetmore a una dimensión que el progenitor jamás habría soñado. Contratación de Richard Morris Hunt en la década de 1870. Richard Morris Hunt no precisaba el encargo Wetmore. A mediados de los años 70 del 19, ya era el arquitecto más reconocido de Estados Unidos, con una agenda saturada de proyectos. No obstante, la chance de elevar una mansión neoyorquina existente a cotas de mayor esplendor seducía sus impulsos artísticos. El origen de Hunt lo distinguía de todos los colegas de su promoción en América. Nacido en 1827 en una acomodada familia de Vermont, gozó de privilegios escasos entre sus compatriotas. Tras la prematura muerte de su padre, su madre llevó a la familia a Europa, donde el joven Richard forjó la sensibilidad estética que marcaría su trayectoria. En 1846, con 19 años, Hunt logró lo que ningún otro estadounidense había conseguido: ingresar en la École des Beaux-Arts de París, la academia arquitectónica de mayor prestigio global. Durante 5 años, se empapó de la exigente formación clásica que moldeaba la arquitectura europea, delineando monumentos antiguos, asimilando proporciones y ornamentos y descubriendo cómo las construcciones podían reflejar valores culturales mediante su silueta y pormenores. El método de la École iba más allá de la mera técnica. Enseñaba a los arquitectos a concebir las edificaciones como declaraciones artísticas integrales. Cada aspecto, desde la volumetría general hasta el detalle ornamental más menudo, debía contribuir a un impacto armónico. Esta visión holística del diseño diferenciaría el labor americano de Hunt de las construcciones más utilitarias de sus pares. Tras finalizar sus estudios, Hunt se quedó en Europa durante la década de 1850, laborando en el despacho de Héctor Lefeuille en la ampliación del Louvre. Observó de cerca cómo los arquitectos de Napoleón III remodelaban París. Esa vivencia le mostró cómo las formas clásicas podían reinventarse para generar edificios modernos, dotados de las tecnologías y comodidades más punteras. Hunt regresó a Estados Unidos en 1855, instalando su estudio en Nueva York. Su instrucción y vivencias europeas le granjearon al instante la confianza de clientes adinerados en busca de arquitectura distinguida. Mientras otros profesionales proponían diseños solventes pero rutinarios, Hunt ofrecía el acabado continental que los nuevos ricos ansiaban.
Sus primeros trabajos evidenciaban su versatilidad. El edificio de estudios en la 10th Street de Nueva York generó espacios dedicados para artistas. La Lenox Library infundió magnificencia parisina en la Quinta Avenida. Las viviendas particulares para las familias Griswold y Marquand. Cuando se dio cuenta de que podía operar a escala residencial sin sacrificar sus aspiraciones arquitectónicas. Sin embargo, el encargo que consolidó la supremacía de Hunt provino de William Kissam Vanderbilt. La familia Vanderbilt poseía una fortuna incalculable, derivada de los ferrocarriles, que eclipsaba la mayoría de las riquezas estadounidenses. No obstante, se enfrentaban al mismo dilema que las generaciones previas de familias adineradas recién enriquecidas. El dinero no garantizaba de forma automática la aceptación social ni la autoridad cultural. Hunt proyectó la mansión Vanderbilt en las 160 de la Quinta Avenida, finalizada en 1883. La vivienda supuso una revolución para Nueva York. Un château francés de 5 plantas con fachadas de piedra caliza, programas escultóricos detallados e interiores que competían con los palacios europeos. Esto proclamaba que los Vanderbilt no solo eran acaudalados, sino mecenas de una arquitectura de envergadura. El triunfo de esta comisión Vanderbilt elevó la práctica de Hunt. Todo millonario con ambiciones deseaba replicar lo que los Vanderbilt habían logrado. Hunt podía seleccionar a sus clientes, imponer sus condiciones y embarcarse en obras que le apasionaran desde el punto de vista arquitectónico. George Peabody Wetmore contactó con Hunt en algún momento de mediados de la década de 1870. La fecha precisa sigue siendo incierta. George presentó una propuesta irresistible. No se trataba de erigir un edificio nuevo en un terreno vacío, sino de convertir una mansión preexistente en algo mucho más imponente. El reto estimulaba las habilidades resolutivas de Hunt. Ambos hombres compartían rasgos esenciales. Los dos habían pasado años formativos en Europa. Ambos comprendían que la arquitectura debía reflejar aspiraciones culturales, más allá de ofrecer mero refugio. Ambos creían que la riqueza americana podía respaldar estándares europeos en artesanía e integración artística. La relación entre el mecenas y el arquitecto era de colaboración, no de jerarquía. Hunt inspeccionó el château y evaluó lo que había. El diseño de Seth Bradford de 1852 era robusto, bien construido y adecuadamente emplazado. Pero en esencia se trataba de una villa considerable, no de un palacio. La escala era digna, pero no abrumadora. Los interiores, aunque cómodos, carecían de la altura y las proporciones idóneas para programas decorativos elaborados. El exterior, pese a su atractivo trabajo en granito, transmitía la contención de mediados de siglo en lugar de la ambición de la Edad Dorada. Hunt discernió oportunidades. La estructura actual podía conservarse y ampliarse. Las paredes de granito ofrecían una base sólida para un desarrollo más audaz. El solar permitía ampliaciones. El desafío radicaba en fusionar lo antiguo y lo nuevo en un conjunto armónico, haciendo que la metamorfosis pareciera orgánica en vez de forzada. Sugirió una renovación integral inspirada en los principios del Segundo Imperio. Elevar la línea del tejado para ganar altura en las salas principales. Incorporar un techo mansarda adornado con lucernarios prominentes, el rasgo distintivo de la arquitectura parisina. Prolongar la casa con alas nuevas para ampliar el espacio y optimizar el flujo. Modificar el exterior mediante ornamentos aplicados que integraran las secciones antiguas con las adiciones. El esquema demandaba intervenciones estructurales refinadas. Las paredes existentes se reforzarían y elevarían. Nuevos marcos de acero sostendrían los pisos superiores expandidos y el tejado mansarda. La tecnología constructiva moderna posibilitaba alteraciones que habrían sido inviables apenas 2 décadas antes. La visión de Hunt trascendía las modificaciones externas. Planeaba vaciar gran parte del interior, generando espacios con la magnitud y el acabado que la educación europea de George exigía. El vestíbulo central se transformaría en una auténtica gran sala, ascendiendo a través de varios niveles. Las nuevas estancias principales contarían con techos de al menos 15 pies. Los programas decorativos se realizarían por artesanos formados en Europa, conforme a estándares Beaux-Arts. El alcance era colosal. No una mera actualización o revitalización al estilo contemporáneo, sino una reconfiguración radical de las posibilidades de la casa. Hunt estaba diseñando en realidad un edificio nuevo que casualmente incorporaba fragmentos de la estructura original. George era consciente del esfuerzo implicado. El proceso se prolongaría durante años.
El gasto sería desorbitado, probablemente superando varias veces el presupuesto inicial de construcción. La familia tendría que mudarse temporalmente, pero el resultado sería una vivienda que encarnara todo lo que George había absorbido en Europa, realizada por el arquitecto que encarnaba la arquitectura de la Edad Dorada americana. La estructura de honorarios de Hunt para proyectos mayores era considerable, pero no desmedida según los cánones de la élite arquitectónica. Su verdadero mérito no radicaba solo en su destreza de diseño, sino en su capacidad para orquestar legiones de artesanos, artistas y proveedores esenciales para empresas de esta envergadura. Conocía las firmas europeas que suministraban materiales de calidad inalcanzable para fuentes americanas. Mantenía contactos con escultores, muralistas y artistas decorativos idóneos para programas artísticos complejos. El pacto entre George Wetmore y Richard Morris Hunt simbolizaba una confluencia ideal de factores. Un mecenas con la preparación para valorar las creaciones de Hunt, los fondos para costearlas y la perseverancia para culminarlas. Un arquitecto en el apogeo de su maestría, con la preparación, el conocimiento y la visión creativa necesarios para convertir un edificio existente en una de las joyas arquitectónicas de Newport. Las obras arrancarían en breve. La audaz declaración de Sir William Wetmore de 1852 estaba a punto de convertirse en algo que su creador jamás habría soñado. El proceso de cambio ocuparía casi una década completa y fijaría unos estándares que las posteriores mansiones de Newport tendrían dificultades para igualar. La metamorfosis de la renovación de los años 1870. Las obras en Chateau Mayor se iniciaron en 1876 y se prolongaron durante casi 3 años. Lo que Hunt planteaba no era mero modernizado de una vivienda antigua. Se trataba de una intervención quirúrgica en lo arquitectónico, conservando lo esencial del pasado mientras reconfiguraba por completo el resto de elementos. El cambio más impactante se apreciaba desde lejos. Hunt incorporó un techo mansarda completo, el rasgo distintivo del estilo Segundo Imperio. La casa original contaba con un techo a 4 aguas sencillo y con salientes discretos. El nuevo mansarda ascendía con brusquedad, recubierto de pizarra decorada, interrumpido por claraboyas elaboradas que incluían sus propios tejadillos en miniatura y ornamentos detallados. El perfil resultante era transformado por entero, pasando de la solidez contenida del diseño de Bradford a la vitalidad dinámica y francamente parisina de la propuesta de Hunt. Ese mansarda cumplía funciones prácticas más allá de lo estético, generaba espacio habitable en lo que antes era un ático, incorporando una planta adicional con dormitorios y áreas de servicio. La mayor altura también permitió elevar los techos de las estancias principales inferiores, logrando las proporciones idóneas para los opulentos interiores que Hunt imaginaba. Hunt amplió la casa de forma notable. Nuevas salas añadieron miles de pies cuadrados, dotando de adecuados espacios de servicio, más habitaciones para invitados y permitiendo que las salas principales se expandieran. Estas ampliaciones se integraron con maestría en la estructura preexistente, empleando granito idéntico en las plantas bajas hasta que resultaba casi imposible distinguir el final de lo antiguo y el inicio de lo nuevo. El acabado exterior unificaba la totalidad. Hunt aplicó detalles ornamentales por doquier. Marcos de ventanas recargados, paneles tallados y ménsulas decorativas que sostenían el cornizamiento. El granito, que en el diseño de Bradford había parecido austero, ahora servía de base para un ornato aplicado de puro carácter Segundo Imperio. La casa conservaba su robustez granítica al tiempo que adquiría una elegancia parisina. Se añadió un pórtico cubierto en la entrada para que los carruajes pudieran dejar a los huéspedes al abrigo. No era solo una comodidad, era un escenario arquitectónico. Las llegadas se podían orquestar con precisión. Los invitados salían directamente de los vehículos al vestíbulo principal, sin padecer las inclemencias del tiempo. La coreografía social que Hunt había aprendido en Europa se adaptaba ahora a contextos americanos. El trabajo estructural para materializar la visión de Hunt fue de envergadura. Los muros de granito existentes precisaron refuerzos para aguantar la altura y el peso incrementados. Se usaron vigas de acero, un material de construcción reciente, para salvar grandes vanos y apuntalar las nuevas plantas. El techo mansarda demandó una carpintería compleja para lograr su silueta típica sin comprometer la estabilidad. Hunt introdujo sistemas constructivos modernos en todo el inmueble. Una nueva caldera de calefacción con capacidad muy superior, que permitía habitar la casa con agrado durante todo el año. La iluminación a gas se renovó y amplió con apliques diseñados a medida para armonizar con el estilo de cada habitación.
La fontanería se actualizó con varios cuartos de baño acabados a niveles de lujo, en lugar del enfoque meramente práctico de la casa original. El diseño de las ventanas varió de manera radical. Hunt sabía que la luz natural era clave para exhibir obras de arte y lograr interiores habitables. Agrandó las ventanas previas y colocó otras nuevas con precisión, iluminando áreas específicas sin alterar la integridad arquitectónica del exterior. El mayor vidriado producía espacios más luminosos sin perder el sentimiento de intimidad y resguardo propio de las grandes residencias. El ornamento exterior recibió un trato excepcional. Hunt contrató a escultores para elaborar elementos tallados a medida. Ningún marco de ventana era igual al resto. Cada uno poseía su propio repertorio decorativo, realizado en piedra con la exactitud que la formación de Beaux-Arts exigía. Las claraboyas del mansarda lucían paneles esculpidos, trabajos en hierro forjado y motivos en pizarra que generaban interés visual en toda la superficie del techo. La paleta cromática se controló con esmero. El granito seguía como material principal, con su solidez gris aportando seriedad, pero Hunt añadió contrastes mediante el techo de pizarra, patrones en rojo y negro que aportaban textura y complejidad óptica. Los recercados de ventanas y elementos decorativos se pintaron para complementar el piedra, sin rivalizar con ella. El resultado global era opulento pero ordenado, llamativo sin caer en lo chillón. Crónicas de la época indican que la renovación costó entre $300,000 y $400,000, aunque las cifras precisas son complicadas de confirmar. Para situarlo, la casa original había costado unos $100,000. La transformación de Hunt multiplicó por varias veces el gasto inicial de la construcción, lo que reflejaba tanto la amplitud de las labores como la excelencia de los acabados. El cronograma de ejecución fue ambicioso según los criterios habituales para una reforma tan exhaustiva. Las obras iniciaron en 1866, con la planificación y el desmantelamiento preliminar. La construcción principal se desarrolló durante 1877 y 1878. Para 1879, el exterior estaba en gran medida finalizado y los esfuerzos se centraron en el detallado acabado interior que se prolongaría por varios años adicionales. La familia Wetmore se mudó durante las obras, posiblemente a su residencia en Nueva York. Supervisar un proyecto de esta magnitud mientras habitaban la vivienda habría resultado inviable. El polvo, el estruendo y el caos provocados por cientos de obreros materializando la visión de Hunt demandaban un acceso total al inmueble. Hunt ejerció un control estricto en todo momento. A diferencia de otros arquitectos destacados que confiaban la vigilancia del terreno a subordinados, él sabía que para alcanzar la excelencia que él y George Wetmore perseguían, era esencial su intervención directa. Sus visitas frecuentes al sitio garantizaban que los artesanos cumplieran con las especificaciones y que las numerosas resoluciones surgidas en el proceso constructivo se ajustaran a la concepción arquitectónica global. La metamorfosis de Château-sur-Mer ilustraba lo que se podía lograr cuando un mecenas refinado, un profesional cualificado y recursos abundantes convergían. Hunt había convertido una mansión digna pero anticuada en uno de los primeros auténticos palacios de Newport. La edificación que surgió de la renovación rivalizaba arquitectónicamente con cualquier obra de la era dorada. Esto demostraba que una remodelación meditada podía igualar los frutos de una construcción desde cero. Una vez que el trabajo exterior estuvo casi listo, Newport prestó atención. La casa que William Wetmore había erigido para proclamar su estatus se había reinventado en algo mucho más majestuoso. George Peabody Wetmore había triunfado allí donde su padre había abierto camino. Chateau ya no era solo notable, se trataba de una obra maestra. Sin embargo, el exterior representaba solo la mitad del relato. Lo que Hunt y George gestaban en el interior resultaría aún más extraordinario. Los espacios internos, su lujo y su maestría artesanal. La alteración exterior cautivó a Newport, pero lo que Hunt forjó dentro de Château-sur-Mer desvelaba por completo la envergadura de sus aspiraciones conjuntas. El gran salón se convirtió en el núcleo arquitectónico de la vivienda. Hunt expandió el área en vertical, ascendiendo 2 plantas completas bajo la torre que Bradford había concebido. Pero mientras el salón de Bradford era meramente alto, el de Hunt constituía un entorno artístico integral. El techo se elevaba casi 40 pies, generando un volumen que permitía un adorno elaborado sin transmitir opresión. Hunt contrató a artesanos italianos para realizar el programa del techo. Vigas talladas y doradas segmentaban la superficie en paneles, cada uno con ornamentación pintada.
El resultado evocaba los palacios renacentistas que George había examinado en Florencia, aunque adaptado para servir como vestíbulo de bienvenida en lugar de una sala de audiencias solemne. La luz natural descendía por las ventanas altas en las paredes de la torre, iluminando el ámbito mientras preservaba la sensación de recogimiento en el nivel inferior. La escalinata se reconstruyó por completo. Hunt ideó una escalera ceremonial imponente que permitía un recorrido escénico. Peldaños amplios, ascenso suave, barandales tallados con complejidad. Los visitantes podían detenerse en el rellano, visibles desde el salón inferior, antes de proseguir hacia arriba. La coreografía arquitectónica que Hunt había asimilado en la École des Beaux-Arts influía en cada elección sobre el flujo y la percepción de los ocupantes en la casa. La biblioteca reflejaba la formación europea de George en el coleccionismo. Estanterías empotradas de suelo a techo en nogal tallado albergaban miles de volúmenes. El tratamiento del techo era más sobrio que en el gran salón, pero de igual refinamiento, con paneles en arteón y detalles dorados. Hunt configuró el espacio para que funcionara como biblioteca de trabajo y sala de recepciones formales, con distribuciones de mobiliario adaptables a ambas utilidades. El salón de baile ocupaba buena parte de una nueva ala. Hunt diseñó un recinto capaz de acoger a más de 100 invitados para bailes, con dimensiones y acústica meticulosamente calculadas. Las paredes recibieron damasco de seda en tonos intensos. El techo presentaba paneles pintados enmarcados por yeserías elaboradas. Arañas de cristal, creadas a medida para esta estancia, ofrecían iluminación a gas y un punto focal visual incluso apagadas. El talento de Hunt radicaba en generar diversidad sin perder la armonía. Cada sala principal poseía su propia personalidad acorde a su propósito, pero el lenguaje arquitectónico permanecía uniforme en todo. Alturas de techos, proporciones de puertas y ventanas, la interacción entre muros y vanos. Estos componentes básicos forjaban la cohesión, aún con variaciones en los ornamentos. El comedor mostraba la destreza de Hunt para fusionar esplendor con calidez. El recinto era lo bastante espacioso para cenas formales de 30 o 40 comensales, pero el diseño, evitando que pareciera vasto e impersonal. Revestimientos de madera oscura, una chimenea imponente con un mantel tallado recargado y un techo de vigas impartían un ambiente acogedor pese a las dimensiones. La estancia resultaba idónea tanto para recepciones solemnes como para usos familiares. Los materiales distribuidos por toda la casa. La variedad y la excelencia se manifestaban en cada detalle. El mármol se empleaba de forma abundante, aunque sin caer en la repetición monótona. Diversos tonos y diseños diferenciaban los distintos ambientes. La carpintería iba desde molduras pintadas sencillas en zonas de servicio hasta paneles tallados con esmero en las salas principales. Los suelos incorporaban patrones de parquet que cambiaban según la estancia, generando atractivo visual al tiempo que ofrecían la solidez práctica que exigía un uso social intenso. Hunt dedicó un cuidado excepcional a aspectos que la mayoría de los arquitectos habrían encomendado a otros o simplificado. El herraje de las puertas se fabricaba a medida para cada habitación, con accesorios de bronce adornados con motivos acordes al carácter de cada espacio. Las luminarias no se adquirían de catálogos estándar, sino que se concebían como componentes esenciales de la composición de cada sala. Incluso las rejillas de los radiadores se convertían en elementos ornamentales, pantallas de bronce fundido que ocultaban el moderno sistema de calefacción mientras enriquecían la estética general. La gama cromática en toda la casa era más opulenta y diversa de lo habitual en las residencias estadounidenses de la época. Rojos intensos, dorados, verdes profundos. Hunt comprendía que el color podía hacer que los espacios amplios resultaran más acogedores y los reducidos cobrasen mayor relevancia. Sin embargo, los tonos se mantenían siempre equilibrados, sin excesos estridentes, contrastando con la piedra y la madera neutras que aportaban reposo visual. La colección de arte de George hallaba un emplazamiento idóneo en los interiores de Hunt. Los cuadros contaban con paredes de altura adecuada y una iluminación precisa. Las esculturas se ubicaban en puntos donde pudieran apreciarse desde distancias óptimas. Las cerámicas renacentistas y los objetos decorativos disponían de nichos y vitrinas diseñados específicamente para ellos. La mansión operaba como un museo particular sin renunciar a su comodidad como hogar. La fusión de comodidades modernas con un estilo histórico era prácticamente imperceptible. Los radiadores se escondían tras rejillas decorativas. Las tuberías de gas se integraban en paredes y techos.
La iluminación eléctrica, incorporada poco después de la renovación inicial, se adaptaba a las luminarias existentes con escasa alteración de los esquemas ornamentales. La formación de Hunt en las bellas artes le había inculcado que las construcciones contemporáneas debían integrar la tecnología más avanzada sin ostentarla. Las áreas de servicio recibían idéntico esmero que las estancias nobles, si bien con criterios distintos. La cocina contaba con los fogones y superficies de trabajo más innovadores. Los dormitorios del personal eran cómodos, aunque no lujosos, reconociendo que el mantenimiento de una propiedad de tal complejidad demandaba un equipo numeroso y fijo. Hunt planeó un itinerario de servicio que permitía al personal desplazarse por la casa con agilidad sin cruzar apenas ante la familia o los invitados. La renovación interior se prolongó más que la exterior. Yeseros, talladores, pintores, doradores. Cada gremio laboraba por turnos, con programaciones ajustadas para evitar roces y retrasos. El estudio de Hunt generaba planos minuciosos incluso para los elementos menores, garantizando que nada dependiera del azar o la improvisación. Ese grado de supervisión reflejaba tanto su educación como su convicción de que un efecto artístico armónico exigía vigilancia en cada pormenor. Hacia principios de la década de 1880, los interiores estaban en gran medida terminados. Lo que Hunt y George habían forjado competía con lo mejor de Newport. The Breakers y Marble House llegarían después, más vastas y costosas. Pero Chateau demostraba que una metamorfosis reflexiva, dirigida por un gusto refinado, podía igualar logros que el mero derroche económico no alcanzaría. George Peabody Wetmore por fin poseía la vivienda que su formación europea le había hecho ansiar. Hunt había demostrado que la arquitectura estadounidense podía emular los referentes europeos. Juntos, mecenas y arquitecto habían dado vida a uno de los grandes interiores de la Edad Dorada. Evidencia de que la emergente riqueza americana podía respaldar logros artísticos auténticos. La metamorfosis de Newport, el auge constructivo de los 1880. Mientras Hunt reformaba Château-sur-Mer, Newport evolucionaba a su alrededor. La discreta colonia veraniega que había recibido la mansión de William Wetmore en 1852 se convertía rápidamente en algo radicalmente distinto. Los años 1880 trajeron un estallido de opulencia a las urbes estadounidenses. Fortunas industriales de ferrocarriles, acero, carbón y finanzas engendraron una nueva élite de millonarios cuyos recursos eclipsaban la antigua prosperidad mercantil. Estas familias buscaban un escenario para exhibir su triunfo, y Newport proporcionaba el foro ideal. Los Vanderbilt fueron los primeros entre las fortunas colosales. Cornelius Vanderbilt II erigió The Breakers desde 1893, un palazzo renacentista italiano de 70 estancias que redefinió las proporciones en la arquitectura residencial yankee. La obra costó, según se dice, más de $7 millones, el doble de lo invertido por George en la transformación de Château-sur-Mer. Alva Vanderbilt encargó a Hunt el diseño de Marble House, finalizado en 1892. El nombre era literal: millones de dólares en mármol para interiores que rivalizaban con palacios europeos. Las aspiraciones de Alva eran abiertamente competitivas. Deseaba una residencia que obligara a la alta sociedad a reconocer el estatus Vanderbilt. Los Astor, Belmont y decenas de otras sus familias se sumaron a la corriente. La avenida Bellevue pasó de ser un camino rural salpicado de fincas aisladas a convertirse en un escaparate de rivalidades arquitectónicas. Rosecliff, Rove Point, Ochre Court. Cada mansión buscaba superar a la vecina en tamaño, en gasto o en logros artísticos. Esa pugna entre arquitectos impulsaba al alza los precios y las pretensiones con cada temporada. Una residencia que resultaba imponente un año parecía humilde al lado de las que surgían al siguiente. Los diseñadores rivalizaban por ofrecer los proyectos más complejos. Se traía artesanos europeos cuando los obreros locales no daban la talla para el nivel exigido. Los gastos resultaban astronómicos, incluso para fortunas millonarias. Este auge constructivo generó una dinámica singular para propiedades como Château-sur-Mer. La renovación impulsada por George había sido innovadora a finales de la década de 1870, pero hacia principios de la de 1890 solo era una más entre tantas grandes residencias, ya no la referencia indiscutible. The Breakers contaba con 70 estancias frente a las 40 aproximadas de Château-sur-Mer. Marble House había costado millones de más.
Las nuevas construcciones incorporaban iluminación totalmente eléctrica desde el inicio, en vez de sistemas adaptados a posteriori. Sin embargo, Château-sur-Mer conservaba ciertas cualidades destacadas. Se había levantado con esmero a lo largo de varios años, en lugar de apresurarse para causar impacto social en una sola temporada. El proyecto de Hunt era refinado en vez de extravagante, reflejando un auténtico conocimiento arquitectónico más que un mero derroche de opulencia. La casa transmitía la sensación de un hogar donde personas de refinado gusto residían de verdad, no un artefacto museístico erigido solo para la contienda social. Los cambios en la escena social de Newport vinieron de la mano de estas nuevas edificaciones. Las antiguas dinastías comerciales que habían mandado en la colonia veraniega inicial se vieron desplazadas por la riqueza industrial. El dinero por sí solo no bastaba, pero unido a ansias sociales y exhibiciones arquitectónicas, podía imponer el respeto. Los Vanderbilt probaron que patrimonios lo suficientemente colosales podían derribar cualquier obstáculo en la escala social. Las diversiones se volvieron más fastuosas y disputadas. Bailes para 400 o 500 invitados, cenas que demandaban semanas de organización y legiones de personal eventual, fiestas en los jardines que alteraban por completo las propiedades. La envergadura de estas representaciones sociales creció en paralelo con la ambición constructiva. Las mansiones debían ser amplias no solo para presumir, sino para operar como escenarios reales de las recepciones elaboradas que marcaban la sociedad neoportuguesa. El efecto económico en Newport fue notable. El boom de la construcción dio trabajo a miles, desde expertos europeos hasta mano de obra local. Los comercios al servicio de la colonia estival se multiplicaron con fuerza. Hoteles, tiendas y proveedores de servicios, todos prosperaron gracias a la llegada de familias millonarias y su generoso gasto. Pero en ese proceso se extravió algo esencial. El ambiente distendido e informal que definía el Newport primitivo se desvaneció. Las nuevas residencias trajeron consigo jerarquías sociales y exhibiciones competitivas que convirtieron el verano en algo menos escapista y más teatral. La sencillez que había cautivado a familias como los Wetmore en la década de 1850 había desaparecido, sustituida por un formalismo rígido y un incesante ajedrez social. George Peabody Wetmore observaba esa metamorfosis con sentimientos encontrados. Uno podría pensar que había estado por delante de su tiempo, reformando la casa paterna antes del gran estallido constructivo. Château-sur-Mer había contribuido a demostrar que Newport podía albergar arquitectura seria y una sociedad distinguida. Pero la irrupción de fortunas en la década de 1880 llevó todo mucho más allá de lo que él o Hunt habían soñado. La mansión seguía entre las joyas de Newport. La fama de Hunt garantizaba que se valorara como arquitectura de peso, no solo como un dispendio costoso. El gusto oculto de George hacía que los interiores sirvieran tanto de vivienda como de galería, en lugar de ser un mero telón para rivalidades sociales. Château-sur-Mer encarnaba una visión distinta del lujo y la puesta en escena, más europea en su contención y elegancia, frente al ímpetu americano agresivo de lugares como The Breakers. Hacia la década de 1890, Newport se había convertido en algo que William Wetmore jamás habría podido prever al erigir su mansión de granito en 1852. La modesta colonia veraniega había mutado en la exhibición más densa de riqueza de la historia estadounidense. Docenas de familias millonarias compitiendo por levantar las residencias más vastas, organizar las fiestas más suntuosas y afianzar su lugar en una pirámide social dictada por alardes arquitectónicos y consumo ostentoso. Château-sur-Mer había marcado el inicio. La casa que reveló que Newport podía trascender el mero retiro estival. La construcción que demostró que la opulencia americana sostenía estándares arquitectónicos europeos. El cambio que posicionó a Richard Morris Hunt como el predilecto para millonarios con visión. La mansión había triunfado más allá de las aspiraciones de William Wetmore, pero en ese triunfo había contribuido a forjar un Newport que poco tenía que ver con el mundo que él conoció. La tranquila colonia de verano había desaparecido. En su lugar, se alzaba un escenario dorado donde las familias más acaudaladas de América representaban su estatus ante sus pares en el orbe. George Peabody Wetmore. La trayectoria política de George Peabody Wetmore definió gran parte de su existencia y el modo en que se gestionaba Château-sur-Mer. Podría haberse limitado a una vida de coleccionista distinguido, sustentado por su herencia y la administración de sus propiedades. Sin embargo, optó por el servicio público,
una elección que moldeó tanto su destino personal como el funcionamiento de la mansión. Su incursión en la política resultaba casi predecible, considerando las raíces familiares en Rhode Island y sus amplios recursos propios. La estructura política del Estado a finales del siglo XIX privilegiaba perfiles como el suyo: un apellido consolidado, una fortuna considerable y una formación que inspiraba admiración. Contaba con todas las ventajas posibles, salvo una que debía conquistar mediante su desempeño: la astucia política. Wetmore inició su andadura en el ámbito local, participando en las actividades del Partido Republicano en Newport y Providence. Las tareas eran poco llamativas: asistir a reuniones, respaldar aspirantes y comprender el engranaje intrincado de la maquinaria política de Rhode Island. Para un individuo que podría haber dedicado su tiempo solo a la élite social de Newport, esta dedicación a la política práctica revelaba una auténtica ambición cívica. En 1884, los republicanos de Rhode Island lo postularon como candidato a gobernador. La contienda electoral puso de manifiesto las contradicciones entre sus dos esferas vitales. La sociedad de Newport consideraba la política algo inferior para los verdaderamente elegantes. Ensuciarse las manos con campañas electorales y apelaciones al pueblo no era propio de un caballero. No obstante, los electores de Rhode Island demandaban que los candidatos se implicaran activamente en la campaña para probar su interés en obtener su respaldo. Wetmore triunfó. Aunque las crónicas de la época indican que el éxito se debió más a la solidez organizativa republicana que a sus dotes personales en la lid, ocupó el cargo de gobernador entre 1885 y 1887, un mandato de 2 años que demostró tanto su eficacia como sus restricciones como figura política. Su gestión fue solvente, pero no revolucionaria. Apoyó las posturas republicanas habituales de la época: una moneda sólida, aranceles proteccionistas y una administración eficiente. No impulsó reformas radicales ni forjó una maquinaria política propia. Su estilo era más directivo que inspirador, lo que complació a los votantes sin generar una lealtad ferviente. Tras su período como gobernador, Wetmore se retiró a la vida privada, aunque solo de forma temporal. En 1894, la legislatura de Rhode Island lo designó senador de Estados Unidos. En aquella era, los senadores se elegían por las asambleas estatales en lugar del sufragio popular, un mecanismo que encajaba perfectamente con su perfil: acaudalado, bien relacionado y respetable. El Senado se adaptaba mejor a Wetmore que la gobernación. El puesto implicaba menos campaña popular y más labor en comisiones, elaboración de políticas y pactos entre iguales. Su educación y contactos sociales le fueron de gran utilidad en Washington. Podía abordar temas con refinamiento, agasajar a sus pares en su residencia capitalina y defender los intereses de Rhode Island con la solemnidad que su origen le confería. Wetmore ejerció como senador desde 1895 hasta 1913, con una corta interrupción. Su periodo cubrió algunas de las mudanzas más pivotales de la historia estadounidense: la guerra hispanoamericana, las reformas de la era progresista y los inicios del ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Tomó parte en discusiones que delinearon el Estado americano contemporáneo. Sus posturas políticas reflejaban su origen e inclinaciones. Respaldó la expansión naval, acorde con las tradiciones marítimas de su estado. Defendió aranceles proteccionistas que favorecían la industria textil de Rhode Island y promovió las artes y la educación en sintonía con su refinamiento personal. Su historial de votos era fielmente republicano, pero sin un dogmatismo inflexible. Aún así, Wetmore se enfrentó a un dilema esencial que atormenta a muchos políticos adinerados: ¿cómo conciliar dos mundos irreconciliables? Washington exigía meses de permanencia y dedicación. La sociedad de Newport reclamaba su presencia en la temporada veraniega. Sus deberes políticos chocaban con sus compromisos sociales, generando una tensión permanente. Château-sur-Mer se convirtió en un refugio ante las demandas políticas, un espacio donde el senador Wetmore podía ser simplemente George de nuevo, recibiendo a amigos, deleitándose con sus colecciones y evadiendo las concesiones y decepciones de la vida pública. La mansión cumplía funciones distintas a las que su padre había previsto, no tanto para exhibición social, sino como un santuario privado donde podía ser auténtico, lejos de interpretaciones públicas. Su carrera política aportó ventajas a la casa. Los lazos en Washington facilitaban invitados fascinantes a las cenas en Château-sur-Mer,
colegas senadores, miembros del gabinete y visitantes internacionales que abrían a la sociedad de Newport puertas a figuras políticas inaccesibles de otro modo. Wetmore ofrecía algo más allá del mero entretenimiento social, diálogos profundos sobre asuntos nacionales con alguien que realmente tomaba decisiones. Ese equilibrio constante pasó factura. La salud de Wetmore se resintió por el peso de sostener vidas paralelas en Washington y Newport. Su eficacia política quedó mermada por la imposibilidad de concentrarse por completo en el trabajo senatorial. Su posición social. La participación de Wetmore en Newport se vio complicada por su vínculo con el mundo agitado y caótico de la política. Logró avances en ambos ámbitos, aunque no brilló de manera destacada en ninguno, como si el dilema de no priorizar uno sobre el otro cobrara un alto precio. En 1913, con 63 años, abandonó el Senado. Las crónicas históricas no dejan del todo claro si fue una decisión personal o una imposición política. Había cumplido casi 2 décadas en el cargo, una trayectoria senatorial notable, pero no lo expulsaron por escándalos ni por un vuelco drástico en la escena política. Su salida transcurrió de forma discreta, acorde con alguien que jamás había perseguido la fama de manera insistente. Al dejar la política, Wetmore pudo dedicar toda su atención a Château-sur-Mer por primera vez en muchos años. Ya no tenía que ausentarse de las temporadas completas en Newport por compromisos en Washington. Pudo cultivar sus aficiones coleccionistas e intelectuales sin interferencias partidistas. La mansión por fin operaba tal como la había concebido Hunt y como George la había soñado. Un espacio para una existencia elegante, no un escenario para actos sociales o políticos. La trayectoria política de George Peabody Wetmore reveló algo crucial sobre la riqueza de la era dorada. El dinero y el estatus social abrían puertas a la vida pública, pero no aseguraban un talento político excepcional ni un liderazgo revolucionario. Había sido un gobernador eficaz y un senador fiable, al servicio de Rhode Island y del país con decoro, aunque sin genialidad. Su verdadero mérito no radicaba en la política, sino en probar que una fortuna considerable podía respaldar un servicio público de verdadero peso. Muchos de sus vecinos en Newport consideraban la política como algo inferior o ajeno a sus ambiciones sociales. Wetmore demostró que un caballero podía involucrarse en la democracia sin menoscabar su refinamiento cultural ni su posición en sociedad. Château-sur-Mer había albergado esa doble existencia durante décadas. La casa había acogido tanto eventos sociales para la élite de Newport como debates políticos con colegas de Washington. Funcionaba a la vez como refugio privado y como plataforma semipública. La reforma que Hunt llevó a cabo en los años 1870 había dado lugar a un edificio lo suficientemente flexible para adaptarse a todas esas labores sin perder su esencia como morada distinguida. Ahora, en la década de 1910, la propiedad iniciaba su etapa concluyente, no como el anuncio de un nuevo magnate ni como residencia dividida de un personaje político, sino como el hogar de un señor retirado que al fin podía disfrutar de la vida de cultivo y ocio para la que su formación europea lo había capacitado. El declive familiar en su conservación. George Peabody Wetmore falleció en 1921 con 71 años. Su muerte supuso más que el cierre de una existencia individual, anunciaba el ocaso del universo que Château-sur-Mer encarnaba. La era dorada se extinguía con sus protagonistas principales. El impuesto sobre la renta, introducido en 1913, complicaba la gestión de residencias colosales. La Primera Guerra Mundial alteró las percepciones estadounidenses sobre la opulencia llamativa y las aspiraciones aristocráticas. Las estructuras sociales que habían apuntalado la colonia veraniega de Newport se resquebrajaban bajo tensiones económicas y culturales. La herencia de Wetmore recayó en sus hijas, Edith y Ma. Ninguna se había casado, y ambas se enfrentaban al reto de preservar una casa pensada para recepciones grandiosas en una época en que ese modo de vida empezaba a volverse obsoleto. El personal necesario para manejar Château-sur-Mer de manera adecuada ascendía a docenas. Los gastos anuales en conservación, impuestos y mantenimiento eran elevados, incluso para una fortuna amasada con millones del comercio con China. Las hermanas se esforzaron por sostener la mansión y las colecciones de su padre. Siguieron pasando los veranos en Château-sur-Mer durante los años 1920 y 1930, pero a una escala mucho menor que en tiempos de George. Las fiestas monumentales y las diversiones elaboradas se desvanecieron en gran medida.
La casa se volvió más íntima, menos un teatro para exhibiciones sociales y más un simple domicilio. El colapso bursátil de 1929 y la depresión subsiguiente tensionaron incluso las grandes fortunas. Numerosas familias de Newport se vieron incapaces de conservar sus palacios. Algunas propiedades fueron demolidas, otras se transformaron en usos institucionales o se vendieron por una fracción de su valor original de construcción. La colonia estival, que había parecido eterna apenas unas décadas antes, resultó tan vulnerable como cualquier otra formación social erigida sobre riqueza y modas pasajeras. La Segunda Guerra Mundial precipitó el declive de Newport como destino de moda. Los jóvenes partieron al frente. El racionamiento de gasolina dificultó los viajes veraniegos. El consumo ostentoso que había caracterizado a la Newport de la era dorada resultaba impropio en medio de los sacrificios bélicos. Muchas familias cerraron sus casas por el tiempo que duró la contienda, y algunas nunca las reabrieron. Edith Wetmore murió en 1966, la última familiar en habitar Château-sur-Mer. Había residido allí durante décadas, preservando cuanto podía de la visión paterna mientras observaba cómo Newport evolucionaba a su alrededor. La colonia veraniega de millonarios rivales había cedido paso a una ciudad que luchaba por hallar un nuevo sentido a su legado arquitectónico. La incertidumbre que aguardaba a Château-sur-Mer y a decenas de propiedades similares. El contraste entre la suerte de las grandes mansiones y la de otras similares era evidente. Derribarlas o conservarlas, la economía inclinaba la balanza hacia la demolición. El terreno valía mucho más que las propias construcciones. Mantener aquellas residencias resultaba costoso y complicado para adaptarlas a usos contemporáneos. Durante esas décadas, numerosas mansiones emblemáticas de Newport desaparecieron, destruidas para dar paso a desarrollos urbanos o expansiones institucionales. Sin embargo, surgía una fuerza opositora. La Preservation Society of Newport County, fundada en 1945, comprendió que las mansiones de la Edad Dorada de Newport constituían un patrimonio arquitectónico y cultural irreemplazable. No se trataba solo de antiguas residencias imponentes, eran algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura estadounidense de un periodo histórico clave, realizados por arquitectos destacados con una calidad de materiales y ejecución artesanal imposible de igualar hoy. En 1969, 3 años después de la muerte de Edith, la Sociedad de Preservación adquirió Château-sur-Mer. La propiedad se unió a varias mansiones de Newport abiertas al público como museos, al lado de The Breakers, Marble House y otras, narrando la historia de la América de la Edad Dorada a través de su arquitectura. La elección de salvar en lugar de demoler Château-sur-Mer se basó en diversos elementos. La casa conservaba en gran medida los programas decorativos interiores de Hunt casi intactos. Las colecciones de la familia Wetmore, aunque dispersadas, habían sido en parte registradas. La excelencia arquitectónica era innegable, reflejando una etapa pivotal en la carrera de Hunt. Además, la trayectoria de la casa, desde la construcción original de William Wetmore hasta la renovación de George, ilustraba la transformación de Newport de una sencilla colonia veraniega a un escaparate de la Edad Dorada. La conservación demandó un esfuerzo monumental. Décadas de mantenimiento postergado requerían reparaciones urgentes. Las normativas modernas de construcción exigían renovaciones en sistemas eléctricos, fontanería y seguridad contra incendios. Era necesario modificar la vivienda para visitas públicas sin alterar su esencia como residencia privada. La Preservation Society destinó fondos considerables a restaurar acabados, proteger elementos decorativos y garantizar la durabilidad del edificio para las generaciones venideras. El paso de mansión privada a museo alteró Château-sur-Mer de manera profunda. Habitaciones que albergaban la vida familiar íntima y recepciones sociales lujosas ahora recibían grupos de turistas. Espacios pensados para funciones específicas se reinterpretaron como exposiciones didácticas. La casa se convirtió en un objeto histórico inmovilizado en el tiempo que explica en vez de revivir un estilo de vida extinguido. Aún así, la preservación cumplió su objetivo primordial. Château-sur-Mer perdura como uno de los ejemplos más destacados de arquitectura del Segundo Imperio en Estados Unidos. Los programas decorativos de Hunt siguen accesibles para su estudio y disfrute. La propiedad muestra cómo vivían realmente las familias de la Edad Dorada, los ambientes que ocupaban y el nivel de excelencia que perseguían. Sin esa intervención, todo ello se habría desvanecido.
La diferencia entre el destino de Château-sur-Mer y el de muchas casas contemporáneas resulta reveladora. Decenas de mansiones de Newport fueron arrasadas en el siglo XX. Sus parcelas se reurbanizaron o quedaron abandonadas. Sus enseres se dispersaron en subastas y ventas de herencias. Sus detalles arquitectónicos se rescataron o destruyeron. Solo quedan fotos y reminiscencias. Château-sur-Mer evitó ese fin gracias a una conjunción de circunstancias. La prolongada ocupación por la familia Wetmore mantuvo la integridad de la casa por más tiempo que en otros casos. El compromiso y los medios de la sociedad de preservación, junto con el creciente consenso de que el patrimonio arquitectónico merecía salvaguarda aun si resultaba financieramente inoportuno. Hoy, la mansión actúa como instrumento pedagógico. Los visitantes observan cómo Hunt elevó un edificio existente a un nivel de mayor esplendor. Comprenden la dinámica entre mecenas y creador. Valoran la maestría artesanal que definía las obras cumbre de la Edad Dorada. Perciben un universo de opulencia, refinamiento y aspiraciones sociales que moldeó la cultura estadounidense en una era decisiva. George Peabody Wetmore probablemente experimentaría sentimientos encontrados al ver su casa convertida en museo. Él apreciaba la intimidad y un estilo de vida refinado. Las visitas públicas contradecían todo lo que Château-sur-Mer simbolizaba en su época. No obstante, también estimaba el arte, la arquitectura y la formación cultural. Podría valorar que su creación ahora cumpla una función instructiva, ilustrando a las nuevas cohortes los logros arquitectónicos de América. La salvación de Château-sur-Mer encarna un cambio más amplio en la percepción estadounidense del patrimonio arquitectónico. Las mansiones de la Edad Dorada, antes tildadas de ostentaciones vulgares o reliquias obsoletas, se reconocen ahora como artefactos culturales esenciales. Documentan la ambición yanqui, la influencia europea, las novedades arquitectónicas y la historia social de un modo que ninguna otra fuente iguala. El legado de Château-sur-Mer. Recorre hoy Bellevue Avenue y percibirás Château-sur-Mer de un modo que ningún visitante de la época habría imaginado. Donde la sociedad de la Edad Dorada veía una afirmación de riqueza y buen gusto, nosotros vemos un vestigio histórico. Donde George Wetmore divisaba un hogar, nosotros contemplamos un. Pero la relevancia de la casa va más allá de estas visiones mutables. El Château Mayor cobra importancia porque fue el pionero. Al erigir su mansión de granito en 1852, William Wetmore demostró que Newport podía trascender el rol de una sencilla colonia veraniega. Aquella residencia evidenció que la arquitectura seria y las inversiones considerables podían prosperar en la costa de Rhode Island. Todas las mansiones subsiguientes, desde The Breakers hasta Marble House, se alzaron sobre la base que Wetmore sentó, y su valor arquitectónico resulta incuestionable. La intervención de Hunt encarna el estilo Segundo Imperio en su expresión estadounidense más refinada. La fusión de la estructura preexistente con las ampliaciones novedosas reveló un planteamiento de diseño altamente ingenioso. La excelencia de los elementos decorativos estableció criterios que pocas residencias posteriores igualaron. Hunt operaba en el apogeo de su maestría, forjando una obra que fusionaba su formación europea con las aspiraciones estadounidenses. Además, la casa registra la transformación del mecenazgo arquitectónico en Estados Unidos. William Wetmore era un próspero comerciante con ambiciones sociales, aunque de gusto tradicional. George Peabody Wetmore, en cambio, era un erudito conocedor que podía dialogar de manera efectiva con un profesional del diseño. La brecha entre la vivienda paterna y la reformulación por parte del hijo ilustra transformaciones más amplias en la percepción que los adinerados americanos tenían de la arquitectura y su vínculo con la cultura europea. El Château Mayor ilustra tanto las oportunidades como los confines de la adaptación de construcciones ya existentes. Hunt no podía partir de cero. Debía partir de lo que Bradford había levantado. El desenlace no fue ni una obra enteramente nueva, ni una mera restauración, sino un híbrido elaborado. Esta residencia demuestra que una metamorfosis reflexiva puede generar logros equiparables a una edificación virgen, siempre que se cuente con recursos abundantes y destreza arquitectónica. Su trayectoria social arroja luz sobre las complejidades de la América de la Edad Dorada, la carrera política de George Wetmore, su equilibrio entre Washington y Newport, su esfuerzo por encarnar tanto al funcionario público como al caballero privado. Estas contradicciones se manifestaron en los muros del Château Mayor. La casa fue testigo del choque entre la política democrática y la ambición social aristocrática que definía la época.
Para los estudiosos de la arquitectura, el Château Mayor ofrece pruebas esenciales sobre los procedimientos de trabajo de Hunt y su progresión creativa. Representa un instante de transición entre sus encargos iniciales y las imponentes obras como The Breakers que vendrían después. Examinar el Château Mayor permite desentrañar cómo Hunt forjó el léxico y las estrategias que aplicaría en sus proyectos más emblemáticos. La narrativa de su conservación tiene su propio peso. La pervivencia del Château Mayor prueba que la iniciativa comunitaria y el compromiso institucional pueden rescatar estructuras que las dinámicas del mercado condenarían al olvido. El labor de la Preservation Society en este sitio y en otras mansiones de Newport contribuyó a forjar patrones de preservación histórica que se han extendido por todo el país. Sin embargo, tal vez el valor más profundo de la casa radique en su mera existencia actual. Gran parte de la Edad Dorada ha desaparecido. Viviendas derruidas, colecciones diseminadas, modos de vida evaporados. El Château Mayor se ha mantenido en gran medida íntegro, lo que nos permite vivenciarlo de forma directa, en lugar de solo evocarlo o recrearlo. Los espacios ideados por Hunt aún pueden ser habitados, aunque ahora por excursionistas en vez de moradores. La excelencia que él y George exigieron sigue siendo admisible y analizable. La casa nos recuerda que la arquitectura siempre abarca mucho más que meros edificios. Se trata de ambición, refinamiento, lazos sociales, poder económico, principios culturales. El Château Mayor los materializa a todos en forma tangible. Sus muros de granito encierran no solo estancias, sino relatos de mercaderes y estadistas, arquitectos y artesanos, vida familiar y exhibiciones sociales. El Newport contemporáneo dista enormemente del balneario de la Edad Dorada que el Château Mayor contribuyó a fundar. La colonia estival ha fenecido. Las jerarquías sociales se han disuelto. El estilo de vida que estas residencias sustentaban ha desaparecido. No obstante, los edificios perduran, ya no como moradas operativas, sino como tesoros históricos invaluables. Recorrer el Château Mayor en la actualidad invita a detenerse en lo evidente. La envergadura, la maestría artesanal, la fortuna necesaria para concebirlo y conservarlo. Pero la casa evoca algo más sutil y esencial. Revela cómo la arquitectura actúa de puente entre la aspiración íntima y la ostentación colectiva, entre la herencia europea y la innovación yanqui, entre logros pretéritos y anhelos venideros. William Wetmore buscaba proclamar su entrada en la alta sociedad de Newport. Lo logró más allá de sus previsiones, aunque no de la forma que previó. Su residencia se convirtió en el modelo que elevó a Newport de colonia veraniega a escaparate arquitectónico. George Wetmore aspiraba a una morada acorde con su instrucción europea. Triunfó, pero al hacerlo fomentó un entorno que se devoraría a sí mismo mediante un exceso competitivo. Richard Morris Hunt pretendía demostrar que la arquitectura americana podía emular los cánones europeos. Lo consiguió en múltiples ocasiones y el Château Mayor erige como prueba temprana de ese éxito. La mansión ilustra que, con un mecenas refinado, recursos abundantes y libertad creativa, los arquitectos estadounidenses eran capaces de generar obras equiparables a las mejores de Europa. La Sociedad de Preservación buscaba rescatar el patrimonio arquitectónico e informar al público. Lo lograron, y en la actualidad miles de personas visitan anualmente la arquitectura de la Edad Dorada en vivo, no solo a través de imágenes y relatos. El edificio cumple funciones pedagógicas que sus constructores jamás previeron, aunque probablemente las habrían valorado. Todas esas ambiciones y logros, todos esos fines contrapuestos y significados, coexisten en las paredes de granito de Château-sur-Mer. La casa ha funcionado al mismo tiempo como declaración y refugio, escaparate y hogar, residencia privada y monumento público. Ha perdurado gracias a su sólida construcción, su meticuloso cuidado y, en última instancia, el cariño de quienes apreciaron su importancia. Château-sur-Mer se erige hoy no como la mansión más imponente de Newport, ni la más costosa o célebre, sino como la pionera, y esa primacía encierra un valor profundo. Antes de los Vanderbilt, antes del auge constructivo, antes de que Newport se asociara con el derroche de la Edad Dorada, existió Château-sur-Mer, el castillo junto al mar que lo inició todo. Sus muros de granito han resistido más de 170 años. Han presenciado evoluciones en la arquitectura, la sociedad y la propia nación. Han albergado a mercaderes y políticos, la vida familiar y fastuosas recepciones, el cultivo personal y la difusión cultural. William Shepard Wetmore erigió Château-sur-Mer para afianzar su estatus en la alta sociedad de Newport.
Triunfó en ello, aunque solo disfrutó de ella durante una década. Su hijo George la elevó a un nivel mucho más espléndido, fusionando su formación europea con los medios americanos para forjar una de las cumbres arquitectónicas de la Edad Dorada. Richard Morris Hunt demostró su brillantez al reinventar un edificio preexistente en algo innovador sin desatender su legado original. La mansión ha sobrevivido porque ha tenido un sentido especial para cada época. Para William, representaba el ascenso social, para George, el refinamiento, para la sociedad de preservación, el legado histórico. Para los visitantes de hoy, un portal a un mundo desaparecido que moldeó la América contemporánea. Newport se metamorfoseó en torno a Château-sur-Mer, pasando de colonia veraniega modesta a playground de mármol y, por fin, a distrito histórico. El edificio fue testigo de cada etapa de esa evolución, en ocasiones impulsándola, otras adaptándose a ella y al cabo superándola. La colonia estival ha desaparecido. Las estructuras sociales que la sustentaban se han desvanecido, pero la arquitectura perdura. Como evidencia de la audacia, el gusto, la maestría y el poder perdurable de las construcciones para encarnar los anhelos humanos. Château-sur-Mer se mantiene en pie no como la más vasta o detallada de las mansiones neoportuguesas, sino como el vínculo entre lo anterior y lo posterior. La casa que demostró que Newport podía albergar ambiciones arquitectónicas serias. El edificio que reveló que la opulencia americana podía generar excelencia europea. La mansión que desencadenó la metamorfosis de un tranquilo pueblo vacacional en el escaparate de la América de la Edad Dorada. El castillo junto al mar persiste. Y al persistir, sigue instruyendo, motivando y recordándonos que la arquitectura en su esplendor no se reduce a meras edificaciones. Se trata de quiénes fuimos, quiénes aspirábamos a ser y qué estimamos lo bastante para legarlo a las generaciones venideras.